En cuanto a enfermedades, bueno, tenemos varias enfermedades. Acuérdense que no es un curso de medicina, pero sí para darnos una idea de algunas de ellas. Y bueno, la primera es la meningitis, meningitis, todas las que acaban en itis quiere decir inflamación. Y entonces se refiere a la inflamación de las meninges. Las meninges son unas membranas que recubren nuestro encéfalo para que el cráneo no esté en contacto directo con el encéfalo. Y entonces nos van a proteger. Nada más que se pueden inflamar, ya sea por traumatismo, es decir, por un golpe, o por infecciones que pueden ser víricas o bacteriales. Y si la inflamación es muy grande, pues nos empieza causando un dolor de cabeza, pero puede ocurrir que esa inflamación sea tan grande que incluso llega a dañar nuestro cerebro. Por otro lado tenemos el Alzheimer, que como saben es una enfermedad en la que se van perdiendo pues habilidades cognitivas, y la más evidente es la de recordar cosas, ¿no? Vamos perdiendo la memoria. Es una enfermedad muy triste, muy demandante para los familiares, y se dice que es degenerativa porque lo que pasa es que las neuronas se van muriendo. Hasta hace poco sabíamos que las neuronas, cuando se morían, ya no había forma humana de que se regeneraran, ya no se regeneraban como sí lo hacen muchas otras de nuestras células. Ahora sabemos que sí se regeneran, pero a una velocidad tan lenta que es prácticamente como si no se regeneraran. Lo que sí puede pasar es que se vuelvan a hacer redes neuronales diferentes. Eso es algo muy interesante que otra vez no nos da tiempo de platicar aquí, pero si les interesa, busquen sobre redes neuronales. Bueno, luego tenemos el Parkinson, que también, no sé si recuerdan, el Papa, creo que el Papa Juan Pablo, o hay otros eh, como un actor que hizo Volver al Futuro, tienen Parkinson, y esa es una pérdida. Se mueven sus manos de forma incontrolada, y también se debe a una muerte celular, pues eso sí sé que es degenerativa, pero en particular de neuronas dopamigénicas, es decir, las que producen la dopamina, este neurotransmisor que les había comentado. La epilepsia, por su parte, es un control del impulso nervioso, tiene muchas causas, otras no son tan bien conocidas, no todas son tan bien controlables, hay mucha diversidad en la epilepsia, pero en general es una pérdida del control del impulso nervioso. Y otra de las que les quería hablar, porque es muy interesante, es biológicamente muy, muy, muy interesante, es el Kuru. El Kuru también le llamaban la enfermedad de la risa. Y lo que encontraron en unas tribus de Nueva Guinea, que si no saben dónde está Nueva Guinea, está en el Pacífico Sur, cerca de Indonesia. De hecho, una parte de Nueva Guinea es de Indonesia. Y bueno, ahí había caníbales, fueron de los últimos caníbales que todavía se encontraban. Y se encontró que algunos se morían. De hecho, le decían la enfermedad de la risa a los europeos, porque cuando la conocían se dan cuenta que había una etapa de la enfermedad en la que parecía que se reían así como locos, ¿no? Y finalmente morían. Se le decían morirse de risa, puede ser por un kuru. ¿Cómo se obtiene este kuru? Es algo muy interesante, porque ahora que estamos con lo del COVID y las enfermedades pandémicas, pues ya ven que un virus es algo muy pequeñito, muy simple, ni siquiera llega a ser una célula, ni siquiera llega a ser una bacteria, que es ya de por sí algo muy simple. Un virus es una capa de proteínas con material genético. Y hay algo todavía más simple que puede ser infeccioso, que es un cachito de proteína que se llama prión, que es capaz también de reproducirse. Es algo muy interesante y muy loco. ¿Y cómo ocurre esto? Pues cuando se comían los cerebros de las víctimas, los caníbales, pues se infectaban con este kuru, y así fue como se fue transmitiendo. Así es que no es tan fácil de enfermarse de kuru, pero no se crean, porque de repente acuérdense que con esto las enfermedades que brincan de un lugar a otro, hace pocos años tuvimos también una enfermedad muy famosa, que fue la enfermedad de las vacas locas, le llamaron, que acabó con muchos ranchos ganaderos, porque se infectaban las vacas, que les daban de comer desechos de otras vacas, o que llevaban priones, ¿no? Y obviamente pues podría llegar a afectar al humano. Por eso fue una alerta
sanitaria también, pero bueno, fue fácil de controlarla porque no era tan difícil de controlarla, ¿no? No había que andarse comiendo los cerebros de nadie y ya está. ¿Cómo se relaciona con otros sistemas? Obviamente, pues se relaciona con todos los sistemas del cuerpo, porque como les dije, nos va a ayudar a mantener la homeostasis, es decir, el equilibrio con todos los cuerpos, va a mandar el sistema nervioso eh, la, 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 información que necesita el cuerpo en función de lo que el sistema nervioso también percibe que esté pasando, ¿no? Si yo siento hambre es porque mi cuerpo le mandó señales a mi cerebro de que ya le faltaba glucosa o de que ya necesitaba nutrientes, ¿no? No sé si les ha pasado que a veces tienen como mucho antojo de sal o mucho antojo de dulce. Bueno, pues ahí su sistema nervioso les está diciendo qué es lo que necesitan. No siempre, y no se vayan con la finta, tenemos que ser un poco más inteligentes a veces que lo que nos da, pero esa es otra historia que tenemos que hablar. Bueno, aunque se relaciona con todos los sistemas, un sistema con el que va a tener una relación muy importante, y se las mencioné más o menos al principio, es con el sistema endocrino, que es el que vamos a ver enseguida. Entre los dos sistemas van a regular esta homeostasis del cuerpo, pero en general el sistema nervioso va a encargarse de reacciones rápidas, mientras que el sistema endocrino de reacciones más lentas, en general. Y bueno, dicen que el cerebro es el órgano más destacado y que funciona todo el tiempo, las 24 horas, los 365 días del año, desde que naces hasta que te enamoras. Eso es una broma, pero esto me sirve para recordarles que es importante que no dejen que la hormona mate a la neurona. Y esto es porque lo que sigue va a hablar del sistema endocrino, que tiene mucho que ver con las hormonas. Bien, el sistema endocrino les había dicho que íbamos a hablar de generalidades de la vida silvestre en general. Y bueno, aquí les quiero hablar más, no es tanto el sistema endocrino, porque endocrino quiere decir las hormonas que se sueltan hacia el interior de nuestro cuerpo. Pero esto que estamos viendo aquí es un fenómeno muy interesante que se llama rivada y que tengo la suerte de tener en México. Ojalá algún día puedan verlo, ocurre en las playas de Oaxaca. Eh, y aquí las tortugas, que también, ahí sí su sistema endocrino, sus hormonas van a regular pautas conductuales muy específicas, como cuando salen del mar y cuando regresan y cuando ponen los huevos, sus niveles de hormonas están muy relacionados con cada una de esas actividades. Pero al parecer hay una feromona, es decir, una hormona externa, que hace que se coordinen todas estas tortugas y salgan a anidar al mismo tiempo. En los humanos pasa algo parecido, no sé si lo saben, pero cuando muchas mujeres viven por mucho tiempo juntas, pueden llegar a coordinar y a regular sus ciclos reproductivos, su ciclo menstrual. Bueno, otra cosa, otro fenómeno natural que está muy relacionado con las hormonas es las migraciones. Por eso les puse aquí esta mariposa monarca, aunque también podría haberle puesto ballenas o tortugas que hacen migraciones épicas. Pero bueno, todas ellas se han relacionado con niveles hormonales. Cuando las hormonas llegan a ciertos picos, y ciertos tipos de hormonas, por supuesto, eh, provocan esta conducta de la migración. Esta que estamos viendo acá es una mariposa, su nombre científico es Bombyx mori, o es la mariposa del gusano de la seda. Su larva es la que se usa para formar la seda, que es tan cara, pero ha sido objeto de mucha investigación porque esta mariposa, con esas antenotas que tiene, puede detectar cantidades minúsculas. Y cuando digo minúsculas, quiere decir que en laboratorio se ha comprobado que pueden detectar una molécula en 10 a la 17, imagínense ese número, moléculas de la feromona de la hembra que va a ser que lo va a atraer sexualmente. Entonces, a muchos kilómetros de distancia y con cantidades muy minúsculas, la mariposa macho puede detectar cuando hay una mariposa hembra lista para parearse y ahí va. Es súper interesante, esto también lo vemos en etología brevemente, que algunas arañas, por ejemplo, le dicen araña boleadora, pueden imitar ese olor de la Bombix mori hembra y
cuando el macho va ingenuamente pensando que va a encontrarse una hembra, se encuentra con esta araña, que le dicen boleadora porque esa gotita que está en la punta de su telaraña es muy pegajosa, y con esa la atrapa, y pues obviamente se la come. Qué triste, ¿verdad? Eso es atracción fatal.